políticas en Argentina, nada de lo que ocurre en el sistema agroindustrial está por fuera de lo que se define como política de Estado. Y eso es lo más preocupante de todo, ¿no? O sea, no es que solamente podemos hablar del avance de las corporaciones, de las multinacionales de las semillas o de los agrotóxicos en general, que básicamente son las mismas, sino que en definitiva estamos hablando de un proceso que se abre, que se profundiza justamente a partir de esta decisión de seguir consolidando al país como un territorio netamente agroexportador, sin que importe demasiado qué es lo que pasa justamente con los que vivíamos adentro del país, ¿no? Con la situación de la seguridad y de la soberanía alimentaria. En Argentina quizás estamos hablando un poco más de soberanía, pero la realidad es que tenemos un país que tiene básicamente el 40% de la población en un problema de pobreza grave, ¿no? En donde no se puede garantizar justamente la alimentación, por más que los discursos políticos tienden a minimizar esto y generalmente se habla de proveer para justamente erradicar el hambre en territorios como África, ¿no? O sea, un poco lo que ya es un cliché a esta altura y que también trabaja sobre imaginarios muy antiguos, ¿no? Porque no podemos seguir hablando de África como hace 50 años, lo que nosotros conocíamos de África, cuando hoy tenemos en América Latina una crisis alimentaria muy grave y que necesariamente está vinculada justamente con una degradación ambiental cada vez más visible. En los últimos años, si bien hubo una diferencia política importante, no hubo un cambio de gobierno de un proceso más de derecha dura, digamos, como fue el macrismo, hacia un proceso más del medio, como yo lo puedo etiquetar al proceso actual, el de Alberto Fernández. Pero una particularidad que tiene justamente el proceso agroindustrial en la Argentina es que va más allá de las políticas de turno, de los gobernantes de turno, ¿no? Lo que tenemos son maquillajes, tenemos diferencias discursivas que pueden sonar más o menos progresistas, pero de fondo hay una dirección que desde mediados de los años 90, que es cuando irrumpe la primera soja transgénica, cuando se aprueba la primera soja transgénica, no es que fue una casualidad, hasta hoy eso no ha hecho más que profundizarse, ¿no? Con picos sumamente graves. Durante el proceso del macrismo, de Mauricio Macri, del gobierno anterior justamente, hubo una aprobación de transgénicos que fue casi a un promedio de 1 por mes, ¿no? Durante 4 años. Realmente fue una aceleración importante de lo que venían siendo justamente los lanzamientos de organismos genéticamente modificados. Pero durante la actual gestión, si bien ha habido una desaceleración en ese sentido, ocurrieron eventos significativos por demás de graves, como fue el lanzamiento oficial ya este año de la primera variedad de trigo transgénico, algo que no había ocurrido en ningún lugar del mundo, salvo algunas pruebas que se habían hecho en Estados Unidos y que claramente habían sido rechazadas por justamente la voluntad popular, ¿no? O sea, no había una decisión pública de consumir ese producto en Argentina, más allá de que es un tema en discusión, por supuesto, y hay una resistencia de distintos sectores, incluso de la cadena de producción del trigo, que obviamente no se preocupa por el tema de la alimentación, sino que está hablando de la posibilidad de perder mercados. Existe un rechazo muy importante también a este trigo, pero sin embargo el gobierno ha avanzado y ha decretado en definitiva este lanzamiento oficial. Lo preocupante es que no solo ocurre justamente con esta decisión de Argentina, sino que en todo caso lo que hay es una adopción por parte de países que tienen justamente un corte netamente pro-transgénicos, que también de forma acelerada comenzaron a habilitar el uso de o la siembra de este trigo, ¿no? Por ejemplo, Brasil, que hizo una aprobación parcial, también se está discutiendo ahora en Bolivia, hubo una aprobación en Colombia, una aprobación en Australia, en Nueva Zelanda, una aprobación en Nigeria, me estaba olvidando, y en Estados Unidos ya se completaron los trámites, así que muy probablemente en unos meses estemos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo interesante, aparte de este evento que claramente complica las cuestiones porque tiene un paquete tecnológico diferente, ¿no? O sea, Argentina es un país en donde el agro se transformó en adicto al glifosato, o sea, tiene básicamente un uso por hectárea, un uso también por cantidad de habitantes. Es muy interesante cuando uno plantea esto de la cantidad de habitantes,
el aparato del agronegocio reacciona enseguida, ¿no? O sea, las redes dicen, no, esto está mal medido, ¿cómo vamos a medir la cantidad de uso de litros por habitante? Hay que medirlos por hectárea. Bueno, realmente es una barbaridad cuando vamos a la hectárea. Es peor todavía que si lo transformáramos en una lectura de habitantes, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando de un promedio de casi 15 litros de glifosato por hectárea en la Argentina, ¿no? Siendo que Estados Unidos, que como siempre trato de remarcar es la meca, ¿no?, de los agrotóxicos, es el país donde se crea el glifosato y otras moléculas en el campo, utiliza la mitad por hectárea, ¿no? O sea que básicamente Argentina es mucho más que el mejor alumno de los Estados Unidos en ese sentido. Pero lo interesante del glifosato, perdón, del trigo transgénico, es que amplía el uso de un producto que la industria en la Argentina está tratando de consolidar como el heredero justamente del glifosato, que es un glufosinato de amonio. Este herbicida está presente ya en las últimas 15, 16 semillas que se han ido aprobando en la Argentina, genéticamente modificadas, y en definitiva es una respuesta de la industria química ante lo que es muy evidente, que es el avance de variedades vegetales que compiten con los transgénicos en los lotes, en los campos, y que ya evidencian resistencias muy pronunciadas al glifosato, ¿no? Hace alrededor de 20 años estábamos hablando de una o dos denominadas malezas, hoy ya estamos hablando de más de una veintena, y la realidad es que esto se está profundizando. Por supuesto que la industria química, que tiene un poderío por demás de notable, avalado justamente por este modelo estatal, hace todo lo posible para que el productor no salga del circuito justamente de consumo de estas moléculas, ¿no? O sea, no se habla de agroecología, no se habla, por supuesto, todavía de bioinsumos por parte de estas empresas, aunque ya se da el movimiento de compras de pequeñas compañías locales que de repente están ya profundizando justamente en estas alternativas. Entonces, la opción que recomienda justamente el sector químico es el glufosinato de amonio. Y qué mejor que a través de un cultivo tan demandado como el trigo transgénico, ¿no? El glufosinato de amonio, hay una evidencia creciente en torno a su toxicidad. Estamos hablando de un producto que ya universidades como la Universidad del Litoral, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, ha considerado que tiene una toxicidad 15 veces superior al glifosato. Y estamos hablando que un producto como el glifosato es cancerígeno. ¿Qué queda para el glufosinato de amonio, ¿no? Entonces, esto que ocurre habla de una perspectiva muy preocupante, justamente porque no solo es la irrupción de un cultivo y un grano que llega a la mesa en Argentina de manera directa. Acá no estamos hablando del maíz, que en muchos casos, o la soja, terminan siendo un forraje, ¿no?, para el ganado vacuno, para los cerdos y demás, que es un poco el cuento que también ha sabido instalar la industria. Es decir, bueno, no, el transgénico no es peligroso porque uno no lo come de manera directa, porque primero pasa por el tracto del animal, ¿no?, como si el animal fuese una especie como de cámara viva de transformación genética, y la realidad es que esto no está pues, justamente comprobado, ¿no?, que esto ocurra. En el caso del trigo transgénico no hay un filtro de por medio. Y en Argentina, que es un país netamente consumidor justamente de trigo, ¿no?, a través justamente de nuestra gastronomía, es una invitación concreta a llegar a la mesa justamente de millones de hogares, ¿no? Ahora bien, estamos hablando justamente de esto, manipulación genética, glufosinato de amonio, ¿no?, un veneno nuevo, por así decirlo, no es nuevo, pero digamos un veneno que se busca imponer. Pero lo que es interesante es la consolidación de una empresa que es la que está justamente detrás de este trigo transgénico, de este glufosinato de amonio y demás, que es Bioceres. Bioceres es una compañía que está consolidándose en la región, no ya en la Argentina, como un Monsanto latinoamericano, por así decirlo, ¿no?, con un origen genético, vamos a hablar siempre en estos términos, en Argentina, justamente en la ciudad de Rosario. Bioceres es una empresa que nació a partir de la crisis del año 2000, en donde gran parte o grandes actores justamente de la oligarquía terrateniente en la Argentina decidieron que era buena decisión en ese momento, porque había todavía un dólar muy barato y demás, consolidar algunos fondos, no reunir algunos fondos a manera casi, entre comillas, de cooperativa, y construir una empresa que trabaje en el tema de la biotecnología aplicada al agro, básicamente en los transgénicos, ¿no? En ese momento se consolida esta empresa por alrededor de 100 socios que ponen $1000, realmente no hacen aportes significativos de capital, pero entienden justamente que lo que viene es una profundización del modelo, aunque en ese momento Argentina atravesaba la peor crisis
social, histórica y económica, justamente, y se produce este nacimiento de Bioceres. Esta empresa a lo largo de los años ha ido adaptándose justamente a la evolución del modelo agroindustrial, pero siempre muy pegada al ámbito político. Si hay algo que han entendido muy bien sus socios, es que justamente la decisión tiene que ver con políticas de Estado, ¿no? No es tanto la discusión con el ambientalismo, ni siquiera con otros productores, sino que más bien hay que llegar a la mesa donde se cocina, donde se corta el bacalao, ¿no? Muy bien, la situación ahí, lo que ha pasado en los últimos años, que Bioceres se ha transformado en una gran financiadora de candidatos políticos, ni más ni menos, ¿no? Entonces, justamente, hace muy pocos días, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en un discurso público, comentó que de manera jactándose, ¿no?, de que él había sido el primero en aprobar justamente este trigo y que lo había hecho luego de reunirse con los científicos de Bioceres en la previa a la elección presidencial, ¿no? O sea, lo que fue en su instancia de campaña, básicamente, y que él no había entendido cómo no se había aprobado antes. O sea, ningún problema con el conflicto de interés, claramente, ¿no? Ahora bien, lo interesante también de Bioceres en estos sentidos, en este aspecto, es que ha entendido que en Argentina está muy bien vista la ciencia pública, ¿no? La ciencia pública casi no tiene una discusión porque estamos en la discusión ya del plano educativo, ¿no? O sea, ¿en qué modelo de educación estamos de acuerdo? ¿Un modelo privado, un modelo público? Que fue una discusión muy grande en los años 90 cuando se produjo una ola privatizadora en Argentina que también tocó el aspecto de la educación pública, buscó reducirla y al mismo tiempo la culpó de grandes gastos, ¿no? O sea, puso toda una carga de que había que achicar al Estado para agrandar la nación, que fue un lema de aquellos años. Cuestiones que obviamente distintas gestiones a partir del año 2000 y demás, a partir también de la resistencia de estudiantes, entre los cuales me incluyo, decidió seguir apostando justamente por las universidades públicas, por sostener la ciencia y por crear ámbitos justamente de unión o ¿cómo sería?, de aglomeración, por así decirlo, de científicos, como el caso del CONICET, ¿no? Un organismo público que tiene justamente, está integrado por científicos de universidades nacionales mayormente, ¿no? Ahora bien, ese aparato del Estado también, ¿no?, porque es parte justamente del sistema educativo, del sistema científico, comenzó a generar también, a través de sus distintas apuestas justamente de investigación, ciencia acorde con los intereses del agronegocio. Y ahí se produce realmente una fricción muy interesante, ¿no? Porque, o sea, pone en discusión justamente qué tipo de ciencia se está financiando de manera pública en la Argentina, ¿no? O sea, es una tensión muy compleja, porque realmente es entrar a discutir si estamos con lo privado o con lo público, ¿no? Entonces, estos científicos, en algunos casos, no todos, algunos, empezaron justamente a trabajar en la idea del país siempre agroexportador, en un país de punta en tecnología de manipulación genética, y comenzaron también a trabajar justamente en el desarrollo de transgénicos. Y ese transgénico de trigo, precisamente, tiene un origen en una universidad pública. O sea, un grupo de investigadores de la Universidad Litoral en la provincia de Santa Fe comienza a trabajar justamente sobre genes de resistencia, entre comillas resistencia, ¿no?, a sequía, que ubican en semillas de girasol, en plantas de girasol. Logran aislar justamente la secuencia genética y la introducen justamente en el sistema genético del trigo. Y así es como logran, dicen ellos, ¿no?, todavía a campo no se ha demostrado la diferencia, esta suerte de resistencia a sequía. O sea, que el trigo va a rendir mucho más si hay un año más seco, ¿no? Hasta ahora los números no dan esa diferencia, pero bueno, ¿no?, está como postulado de esa manera. El punto es que esta compañía Bioceres, dándose cuenta justamente de que hay un incentivo oficial, estatal, a este tipo de desarrollos, comienza a vincularse con estas universidades y lo que hace es generar justamente un trabajo de vinculación con las universidades para ahorrarse todo el costo de investigación. Entonces, todo este trabajo de desarrollo, investigación y demás, lo hacen universidades públicas como la Universidad del Litoral. Y Bioceres ingresa en la última etapa en donde lo que hace es compartir la patente. Y se ahorra todo este proceso. Entonces, ya voy concluyendo, lo perverso
del sistema en términos de evolución el agrocio en la Argentina es que han entendido justamente que pueden usufructuar la ciencia pública para ahorrarse millones de dólares y solamente salir a compartir la patente o en todo caso generar nuevos negocios. ¿Y quién lo va a discutir si estamos hablando de una universidad pública, de una empresa de capital mayormente nacional? ¿No? ¡Viva la patria!, básicamente. Entonces, también es interesante ver esa discusión que se tiene que dar, esa tensión entre qué tipo de ciencia queremos en nuestros países, para quién justamente se está generando esa ciencia, y qué es lo que entendemos por empresas nacionales si es que nos vamos a poner patriotas en estos tiempos de capitalismo, ¿no? Así que bueno, para concluir un poco, la dificultad que tenemos hoy es este agronegocio, muy ligado justamente o inseparable del modelo político, de un modelo de Estado que va más allá de las gestiones, y al mismo tiempo está puesta a las órdenes del capital, justamente, no importa si nacional o transnacional, de espacios de educación pública, de formación científica pública, que en definitiva terminan aportando regalías a compañías que no tienen bandera, ¿no?